En esta oportunidad, en CNTC, para la emisora de la CUN, para la televisión de la CUN, nos encontramos con el profesor Óscar Bustos, quien es un periodista, es un experimentado en la crónica. Hoy vamos a hablar un poco con él acerca de lo que es crónica periodística. Profe, le damos la bienvenida, buenos días, mucho gusto conocerlo, estamos muy orgullosos de tenerlos en nuestro canal. Pues muchísimas gracias por haberme invitado, estoy para todo su servicio. Muchas gracias, profe. Profe, desde su visión ulterior, ¿qué es la crónica? La crónica sencillamente es un relato bien contado, que respeta los hechos. Es como un cuento, pero de la realidad. Hay que saberlo contar, organizadamente, amenamente, acudiendo a los recursos literarios más excelsos del idioma castellano. La metáfora cabe en la crónica, las figuras literarias, sin llegar a mentir, sino por darle más sabiduría a ese género periodístico que en realidad es bien flexible para contar las historias que está viviendo este país. Bien, ¿qué observa usted al momento de realizar una crónica? Tanto la historia o la noticia, digamos la actualidad, o se remite mucho a la historia. ¿Qué es lo que observa usted al momento de hacer una crónica? Creo que fundamentalmente hay que comprometerse con un punto de vista, el punto de vista de los entrevistados, de los protagonistas de la crónica. Si yo quiero ir a hacer, por ejemplo, una crónica del último Muisca, guardián de la Laguna de la Herrera, tengo que comprometerme con él, acercarme mucho, ¿no? Ver la vida como él la ve, ver la laguna, ver su trabajo desde su propia experiencia. La crónica narra vivencias, y no solo las vivencias del cronista, sino las vivencias de los protagonistas de las historias. Hay que primero asumir puntos de vista, uno profundamente, o varios, pero al meter otros puntos de vista ya se nos convierte como en un reportaje. Pero inicialmente hay un compromiso con ese punto de vista, con esa mirada de alguien que ha vivido el episodio que vamos a contar. Y después el contexto, meter todo en el contexto, ubicar esa historia en el tiempo y en el espacio. Cuándo ocurrió y dónde ocurrió. Y eso con detalles. Cuándo, la hora, el clima, las fechas, el mes, el tiempo histórico, en el gobierno de quién, dónde, condiciones hasta de geográficos, lugar, latitud, longitud, eso debe estar muy precisado, ¿no? ¿Dónde ocurren las historias? Siempre ocurren en un lugar único en el mundo. Y eso hay que encontrarle su singularidad, porque es muy distinto contar una historia en Mosquera, Cundinamarca, que en el barrio Potosí de Jerusalén, en Ciudad Bolívar, ¿no? Cada lugar tiene su propia singularidad. Hay que saber encontrar cómo suena el viento en Potosí, cómo suena el viento en Mosquera, cuáles son los sonidos que expresan un lugar en un sitio y en otro. Entonces hay que contextualizar históricamente los hechos y temporalmente. Y profe, ¿cuál ha sido la motivación para construir la crónica en Colombia? Fundamentalmente un gran compromiso con este país. ¿Qué chinazo? Sí, uno tiene que comprometerse con los humildes, con los que luchan, con los que han construido este país, ¿no? Y desde ese punto de vista empezar a cuestionar a los que lo han dañado, a los que lo han desconstruido, a los que lo han hecho pedazos. Aquí en el Canal Capital me ha gustado mucho el punto de vista y el compromiso del gerente con las víctimas, ¿no? Del señor Holman. De Holman Morris, claro. Entonces, hacer el periodismo desde el punto de vista de las víctimas, desde la mirada de las víctimas, desde la memoria de las víctimas, eso sí que es periodismo. Profe, bueno, pues Colombia es un país lleno de glorias y tragedias. Pues, al pasar de los años vemos cómo el periodista construye la historia minuto a minuto. ¿Cuál es el trabajo de la crónica bajo ese precepto de construir la historia? Yo creo que hacer un primer borrador de la historia. El cronista que está con sus textos de pronto llegando a la televisión, a la radio o a las páginas impresas, está construyendo ese borrador de lo que van a leer los lectores de aquí a 20, 30, 50 o 100 años. Somos historiadores,
Recordemos, por ejemplo, que el periodista Ryszard Kapuscinski, el gran periodista del siglo XX en el mundo, polaco, de orígenes humildes, pero que llegó a ser candidatizado al Premio Nobel de Literatura, siendo periodista, él decía eso, que habría que comprender muy bien lo local para saberlo poner en lo global. Y lo había dicho Tolstoy, ¿no? Conoce tu parroquia y conocerás el universo. Profe, el profe Bustos, el profesor Óscar Bustos, es conocido por su polifacética carrera, entre las que encontramos la afición por el cine, la dramaturgia, la poesía y la literatura, entre otras, ¿no? Porque tengo entendido que son hasta más. ¿Cómo influyen todas estas artes en la fabricación de una crónica? Mucho, mucho. Un cronista es un escritor, y un escritor debe tener mucha información, y debe saber cómo se hacen todos los géneros. Debe tener la posibilidad de expresarse flexiblemente en el lenguaje de la crónica, en el lenguaje del reportaje. Debes saber leer donde hay una noticia para publicar una noticia con sus 6W, con su lenguaje escueto. Pero cuando se mete más y encuentra emociones en esos personajes, debe dar el salto a la crónica. La crónica busca conmover, la noticia busca informar, el reportaje busca comprender. La mezcla de todos estos géneros puede dar a un gran escritor, que no deja de ser periodista. Kapuscinski, hace apenas unos 30 años, se inventó un nuevo género periodístico, que es el ensayo crónica, el ensayo relato crónica. Mezcló todos esos géneros e hizo uno nuevo. Y nosotros debemos estar en esa intención de ir mezclando los géneros, de aportar, enriquecer un texto con la crónica porque se motiva, con el reportaje porque damos información para hacer comprender, con la noticia porque damos informaciones novedosas, con lo literario porque el relato, el hecho de que estemos contando una historia organizadamente, paso a paso y con unos buenos tonos, es muy importante esto para la crónica, eso acoge, eso embarga, fascina al lector o al televidente. Hagamos Memoria es un programa que se dedica al recuento histórico desde el punto de vista sociopolítico. ¿Qué papel desempeña la crónica al momento de develar la realidad de nuestro país? Pues es que es esencial de la crónica y del cronista comprometerse con la historia de este país. O sea, no podemos desconocer los 60,000 desaparecidos, unos desaparecidos forzados, otros desaparecieron en otras historias. No podemos desconocer los 220,000 muertos de los últimos 20 años, según el Centro de Memoria Histórica, los 300,000 muertos de la época de la violencia. No podemos desconocer el dolor de este país. Y a partir de ahí es que tenemos que empezar a contar la historia para el futuro. Tenemos que aprovechar espacios democráticos para contar esas historias, para recordar esas memorias, porque ya sabemos que el que no tiene memoria puede estar condenado a repetir la historia, y son historias crueles. Tenemos que conocer hasta lo más detallado de las violencias crueles de paramilitares, guerrilleros, agentes del Estado, para superar este momento y llegar al posconflicto. Ahora, la parte que usted me dice de enriquecer la crónica con el cine. Sí, yo vi mucho cine. Mientras estuve en la universidad fui un estudiante un tanto descuidado, pero porque estaba en las salas de cine, porque estaba haciendo teatro, en mi barrio, en el grupo de teatro de la universidad. Entonces el cine y la literatura. Entonces, además estaba haciendo el taller de escritores de la Universidad Central, a mis 20 años. Wow. Entonces encontré eso como un privilegio porque yo no tenía recursos para pagar nada. Hoy cobran, si hoy tuviera yo otros 20 años y tuviera vocación literaria, no podría pagar lo que hoy está cobrando la universidad, que hace 30 años me ofreció eso gratuito. Yo iba a cine por vocación, ¿no? Me veía hasta 2, 3 películas diarias, ciclos completos del Indio Fernández. El Indio Fernández en México construyó la historia de ese país desde su propio modo de verla. Y vi ciclos de Rainer Werner Fassbinder, originalísimo en Alemania, ciclos de Carlos Saura, y las discusiones que se daban en esos foros académicos, en la Cinemateca o en las universidades. Yo estuve en el Cineclub de Hernando Silva, que es el gran promotor de los cineclubes, y yo ahí a mis 18, 20 años escuchando, aprendiendo mucho. Claro que eso lo impregna uno de la
posibilidad de hacer imágenes, de cómo hacerlas, de qué es lo poético de la imagen, y eso yo creo que está en mis crónicas, ¿no? La posibilidad de contar en escenas, ¿no? Casi que un cronista de televisión, ahora que lo soy, pero también un cronista de prensa, cuenta en escenas, cuenta imágenes, ¿no? Lo que yo organizo son escenas, ¿no? Y así escriba desde la palabra escrita, lo que hago es darle al lector imágenes, ¿no? Imágenes que están aquí golpeándole en la cabeza, ¿no? Imágenes que yo digo poéticas porque trato de darles fuerza, ¿no? Y de escogerlas muy bien, ¿no? Hay un gran trabajo detrás de cada texto. De cada texto. Bueno, a partir de Hagamos Memoria, ¿cuál es la importancia del periodista en Colombia, donde la verdad se ve trasegada por intereses económicos? ¿Qué labor desarrolla el cronista a partir de ese partimento? O sea, a partir de ahí, en esos intereses económicos que tienen, o sea... Todos los periodistas estamos inmersos en un sistema criminal, ¿no? Incluso para hacer noticias, ¿no? Los medios están prostituidos, ¿no? Están atravesados por esos intereses económicos, políticos, gremiales, ¿no? Por esos intereses de los poderosos de este país, intereses criminales, ¿no? Ningún medio se salva, ¿no? En el gremio de los periodistas hay representantes de todos esos intereses, ¿no? Y están ahí en los consejos de redacción y hablan y levantan la palabra y exponen sus puntos de vista, ¿no? Que a algunos nos parece criminal que lo hagan, ¿no? Defender posiciones paramilitares, justificar a los paramilitares, ¿no? Lo hacen grandes periodistas de este país, grandes por el renombre que tienen, ¿no? Pero tal vez chicos frente a la lectura que les dé la historia posteriormente, ¿no? Pero los directores de los medios están comprometidos con esos intereses, ¿no? Los periodistas debemos convivir con esos medios, aún con la presencia de esos otros ahí. Es algo connatural a nuestro oficio, ¿no? Vivir en medio de este ambiente prostituido, ¿no? Y el periodista que lo haga honestamente va a sufrir, ¿no? Pero si logra ganar algunas batallas, se va a convertir en una especie de guerrero de la información, ¿no? Algunos periodistas dan concesiones, ¿no? En esos consejos, cuando se dice no se diga tanto de la verdad, sino este poquito, no diga todo lo que sabe, sino este poquito, porque es que allí afecta a tales intereses. Los periodistas estamos en el consejo de redacción y muchas veces concedemos y no decimos toda la verdad que sabemos, ¿no? Porque nos arriesgamos, porque nos pueden matar, porque arriesgamos a los otros. Entonces, estar en un consejo de redacción es estar concediendo, a veces ganando, a veces perdiendo, pero es el medio connatural a nosotros. Y ahí hay que estar, ahí hay que estar. Los medios no pueden vivir sin los periodistas y los periodistas no pueden vivir sin los medios. Y eso va a ser de aquí hasta que exista el capitalismo y el socialismo y todos los ismos. Es algo natural al oficio vivir así, presionado por los intereses, que lo llama un gobernante, que lo llama un criminal, que lo amenaza, que le mutila, no escriba esto. Hay espadas de Damocles sobre todos los periodistas, y cada cual resuelve sus asuntos a su manera. Yo digo que los que se han pensionado en los grandes medios de comunicación han sido más sumisos, obedecieron siempre a los intereses de los dueños, a los intereses de los jefes, pero tal vez van a quedar mal con la historia y con los lectores del futuro. Pero hay otros guerreros que van a quedar con mayúsculas en esta historia porque dieron las batallas. Porque se las sufrieron. Las sufrieron, sí. Bueno, Óscar Bustos, el profe, su apodo, su otra profesión, su otro arte, su otro oficio. ¿Qué lo incentiva a usted a ser docente? Y no tan solo esto, sino qué importancia o qué grado de importancia tiene la educación en Colombia. Sí, cuando ya tuve una experiencia suficiente de varios años, yo creo que unos 15 años en los medios masivos, dije, bueno, yo tengo tanto que contar que es necesario acercarme a las universidades y hablar con la gente joven para darles otras posibilidades, contarles todos estos asuntos desde la vivencia misma del periodismo. Pero ya en mi juventud, cuando en la localidad de San Cristóbal crecimos en ambientes de gran debate cultural y fundamos el teatro y fundamos la revista comunitaria y fundamos la emisora comunitaria. Fuimos unos guerreros en la década de los 80 en medio
de criminales, De la en medio de violencia. intereses, tal vez violencias tan terribles como las que hoy vivimos, ¿no? Se estaban desmovilizando los grupos guerrilleros, llegaban a hacer presencia ahí al lado de nuestra casa, ¿no? Y había que debatir con ellos muchas ideas, ¿no? Siempre nosotros desde puntos de vista más culturales, más a favor de la vida, cuestionando la muerte, pero también simpatizando de algunas acciones de esos guerreros. Me crié en un ambiente fuertemente cultural, de debate, de debate. Y eso me va formando también como docente, como el docente que hoy soy. He estado dictando clases de periodismo en la Universidad del Rosario, bien calificado por los estudiantes. He estado dictando clases en la Universidad Central, 7 años, en la Universidad Sergio Arboleda, charlas, conferencias, en el IMPAU, en otras universidades, en el Politécnico Gran Colombiano. Sí, yo lo que quiero contar es mi experiencia y mi punto de vista. Bueno, ¿cuál ha sido? Usted ha venido desde Radio Santa Fe, viene de Radio Santa Fe, pasó por Colprensa, donde pues allí también hizo mucha crónica. Salió de allí, estuvo en Canal Capital, está en Canal Capital, perdón, estuvo en City TV, estuvo en RCN, estuvo en Caracol, ha estado en bastantes medios. Y también asimismo ha estado usted rodeado de muchos profesionales, mucha gente ya de tiempo antaño haciendo periodismo en Colombia, muchos mentores, me imagino. ¿Cuál cree usted que ha sido el mejor consejo que le han dado un profesor, un mentor, un periodista en todo este gremio? Mi mentor se llama Javier Darío Restrepo y el consejo que él me ha dado es: el periodismo se hace para repudiar la violencia. Cuando lo leí me sentí identificado con eso. Y ya cuestioné a los periodistas que se prestan para promocionar la violencia, que son la mayoría en los medios comerciales. Cuando yo leí eso dije, esto es lo mío, yo he venido haciendo esto. Yo quiero contar la violencia, pero para repudiarla, para que se haga comprender de una forma que ya no se quiera volver a esas violencias. Hay otros, Arturo Guerrero, cuando este periodista cucuteño habla de la posibilidad del lenguaje en la noticia, de involucrar vivencias, de involucrar emociones, filosofía, esperanzas, utopías. Arturo Guerrero es otro mentor de mi modo de hacer el periodismo. Hablemos un poco de lo que es el libro Colombia Crónica. Y también pues en su página de internet, aquí lo tenemos, también en su página tenemos nací en un país que es símbolo de crónica. ¿Cómo entremezcla usted todas esta fusión para darnos este libro? Que de hecho fue publicado en la premiación, ¿cómo es que se llama? En la Feria del Libro. En la Feria del Libro. Sí, pues en la anterior Feria del Libro del año 2013, con mis propios recursos, con mis ahorros, publiqué este libro, Colombia Crónica, que aspira a ser antológico de mi producción. Aquí hay 15 crónicas, divididas en 3 capítulos. Crónicas de guerras y de viajes, crónicas urbanas y la crónica de las crónicas, que es ese texto al que usted está referido, que es Colombia, un país crónica. Está prologado por Milcíades Arévalo, otro mentor, editor que me ha ayudado muchísimo en la vida. Y son vivencias, experiencias, crónicas que son una mezcla de todo eso que ya había dicho Kapuscinski, el relato, ensayo, crónica. Trato de contextualizar muy bien mis historias, pero no por eso que dejen de ser emocionantes, que dejen de ser fascinantes para el lector. Hay un lenguaje literario, hay un lenguaje que se acude a la literatura. Desde muy joven me enamoré de la poesía, del cuento. Mi primera producción es este libro que se llama Suroriente, Poemas, que es un homenaje a mi localidad, a la localidad de San Cristóbal, desde las historias de sus abuelos, desde las vivencias en esa localidad en los años 80, desde la vivencia de un joven que veía las violencias. Suroriente recoge esos poemas que envié a un concurso en el año 2001, convocado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, y quedó entre los finalistas. Libro de poesía, un periodista escribiendo poesía, porque como decía Arturo Guerrero, el periodista
debe conocer todos los lenguajes, ¿no? Para expresarse. Ética, objetividad, responsabilidad social. Entre la crónica, que es un género que tiende a la subjetividad, ¿cómo redefinir los principios del periodista bajo esos preceptos? Un periodista ético es un periodista honesto con sus fuentes, ¿no? Que siempre busca la verdad y se compromete con esa verdad hasta sacarla adelante, hasta llevarla a los televidentes, lectores u oyentes, ¿no? Hay que trabajar con esa honestidad, hay que respetar al otro, ¿no? No hay que mutilarle su entrevista, no hay que ponerlo a decir cosas distintas a las que dijo, ¿no? Porque es una costumbre, ¿no? Que los editores, los jefes mutilan los textos y ponen a decir lo que no dijeron las fuentes, ¿no? Yo no sé dónde nació eso, ¿no? Pero directores de grandes medios están haciendo eso, ¿no? Hace un par de años escuché un debate que se le hizo a Manuel Teodoro, que fue mi jefe hace unos 15 años cuando yo hice parte de la primera cosecha de periodistas de Séptimo Día, pero lo ponían en la palestra pública porque había hecho un reportaje en España con migrantes colombianos, ¿no? Y cuando lo sacó al aire, todos reclamaron que ellos no habían dicho lo que publicó Manuel Teodoro, ¿no? Llegaron llamadas de todas sus fuentes. Usted me puso a decir lo que yo no dije. Usted me le echó tijera. Usted me puso unas afirmaciones que no son las mías. Usted condicionó eso a su punto de vista, a lo que quería decir Manuel Teodoro, pero no a lo que querían decir las fuentes. Y Manuel Teodoro tuvo que pedir perdón por eso que había hecho, en un debate que se le hizo a través de la FM, cuando estaba ahí Julio Sánchez Cristo. Pero este Julio Sánchez Cristo puede ser otro que mutila. Nomás cuando llaman los oyentes y él los cuelga inmediatamente. Julio no me cuelgue. Eso es una agresión. Eso es una agresión absoluta. Es una agresión con mayúsculas a la libertad de expresión. Profe, usted nos ha hablado ahorita un poco de las fuentes, ¿sí? En todo proceso periodístico informativo, las fuentes son la primera instancia para empezar nosotros a labrar el camino que vamos a seguir. ¿Qué tan difícil, qué tan complicado es llegar a esa fuente para empezar a hacer la crónica? Pues las fuentes están ahí a disposición de todo el mundo, según los temas. Las fuentes judiciales. Las fuentes judiciales son las altas cortes, los jueces, los magistrados, los abogados, pero también son los criminales y las víctimas, los victimarios y las víctimas. Hay que tratar de llegar a todas las fuentes para hacer un trabajo completo. Hay que entrevistar al que mató, hay que entrevistar a los familiares del muerto, hay que entrevistar al abogado, al juez. Hay que tener todos los puntos de vista, porque es esa riqueza de miradas la que puede hacernos comprender como televidentes este mundo que vivimos. Entonces las fuentes están ahí para todo el mundo. A veces es difícil en temas judiciales, en temas del conflicto, llegar a algunas fuentes. Están amenazadas, están huyendo, están exiliadas. Muchas fuentes que tienen la historia para contar están fuera del país, porque los expulsaron. Defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios, líderes de ONG ambientales, ecológicas, políticas o académicas, profesores. Están silenciados. Exacto. ¿Cómo llegar a esas fuentes? El periodista hace un esfuerzo y puede llegar y entrevistarlos de espaldas, puede entrevistarlos y alterarles el tono de su voz para que los victimarios no los reconozcan. Ayer mismo estaba yo haciendo aquí una entrevista con una señora que pidió que la entrevistáramos de espaldas, una viuda de la violencia, una viuda de la eliminación de la UP en el Castillo Meta. O sea, esto es permanente y esto, ustedes de aquí a 20, 30 años van a seguir entrevistando gentes que van a dar la espalda porque no quieren arriesgarse. Entonces ahí uno tiene que considerar muchas cosas éticas. ¿Hasta dónde publico yo esto? ¿Hasta dónde lo publico porque puedo arriesgar la vida de esa persona, mi propia vida? Aunque yo nunca he sido amenazado de una forma directa, a no ser en una historia que está ahí en mi libro Colombia Crónica, que se llama La otra emboscada en Miraflores, donde fui amenazado por otro periodista. Pero por fortuna no me han amenazado los grupos armados. Sé que mucha gente, muchos periodistas viven en esas amenazas continuas, ¿no? Por fortuna yo me he salvado,
es un puro milagro, porque he contado historias delicadas, pero he tratado de contarlas profesionalmente, de ofrecer todos los puntos de vista. Toda la objetividad posible. Objetividad y subjetividad, porque la subjetividad es el criterio, es la sindéresis de cada uno de nosotros. Es nuestro punto de vista sobre las historias. ¿Cómo las vamos a contar? Don Antonio Morales. Chao, chao. Profe, con su trabajo como periodista, como cronista, como padre de familia, como director de programa y como ser humano, con toda la integridad que es usted, ¿qué es lo que siente que le está dejando de herencia a este mundo, a esta Colombia? He tratado de dejar este legado, que es mi libro Colombia Crónica, mi otro libro que se llama Crónicas de Guerras y Guerreros. Algunas de las crónicas están integradas acá, mi libro de poesía, mis 45 documentales de Hagamos Memoria, mis otros documentales del dossier paramilitar, todo el trabajo que hicimos aquí durante 3 años con el programa Dese Cuenta, documental crónica, que fue premiado varias veces por el Consejo de Bogotá en el premio Álvaro Gómez Hurtado, varias veces nominado al premio CPB, 2 veces. Ese es el legado que hace un periodista. Yo trabajo como Kapuczynski, y vuelvo a este gran referente, y es que él, por ejemplo, trabajó 25 años contratado por la agencia de prensa polaca, la PAP, haciendo noticias de 600 palabras cada día, o cada semana, según las adversidades que tenía que enfrentar para enviarla, que no era tan fácil como hoy, a través de un teléfono celular se puede hacer. No, él tenía que ir a buscar un teléfono a largas distancias, a todo riesgo, enfrentando retenes de todas las extremas. Pero él llevaba sus diarios de campo, siempre llevó diarios de campo, cuadernos enteros, de los que sacaba 600 palabras para hacer sus noticias. Cuando se pensionó, empezó a trabajar sobre sus diarios de campo y llegó a hacer grandes reportajes, libros enteros sobre África cuando se independizaba en los años 70, porque él fue protagonista como periodista de esas luchas, o fue el primer cronista, el primer historiador. Entonces sus diarios de campo los convirtió en libros. Yo trato de hacer lo mismo. Desde que llegué a Radio Santa Fe, Colprensa, TV Hoy, El Mundo Según Pirri como investigador, Séptimo Día también como reportero, Hora Cero, RCN como periodista, Caracol, yo he tratado de contar honestamente mis 600 palabras diarias, pero de guardar los diarios de campo, y tengo montañas de cuadernos, y tomo notas y todo eso, para cuando tenga tiempo redactar las crónicas. Noticias que habían salido en 40 segundos las he convertido en crónicas de 30 páginas, a partir de mi memoria, de los diarios de campo, de acudir otra vez a ese recuerdo, a esas fuentes, de poder hablar con algunos de ellos, reconstruir esas historias, pero de modo vivencial, detallado, con pelos y señales. Eso es lo que yo he hecho, que es el taller que propone Kapuczynski. Profe, ya casi para terminar, un consejo más personal que usted nos pueda regalar a nosotros los estudiantes, nosotros los que estamos empezando en esta carrera, en esta difícil carrera de lo que es mostrar una realidad tanto colombiana como la misma vivencia de cada uno de nosotros. Un consejo que nos pueda regalar Óscar Bustos para los estudiantes. Pues me da pena yo dar consejos, pero que los den los maestros reales. Javier Darío Restrepo, hay que leer sus más de 17 libros, ¿no? Allí están los consejos y es mi gran maestro. Pero yo diría que si se comprometieron con esta carrera y lo hacen de corazón, tienen que hacerlo profundamente, ¿no? Si hablan con un campesino, tienen que llegar al corazón de ese campesino, entenderlo auténticamente, sus luchas, superar todas esas cucarachas que nos meten en la cabeza de ver en el otro al enemigo, ¿no? De ver al campesino como otro colombiano que necesita su expresión, y nosotros ser el canal para que él se exprese, y hacerlo del modo auténtico, sin recortarlo, sin mutilarlo, sin ponerlo a decir lo que no dijo, ser honestos con ellos, no mentir nunca, y leer mucho, porque Colombia está ofreciendo unas experiencias muy ricas, ¿no? Lo que se está viviendo en Colombia no se está viviendo ni en Afganistán, ni en Irán, ni en el Medio Oriente, ni en Israel, ni en Estados Unidos. Las experiencias nuestras son de una profundidad humana
que si superamos esta guerra, tal vez seamos los maestros de la no violencia en el futuro, en el futuro cercano para los demás países. Tenemos que contar esa historia de superación con la experiencia de haber vivido la muerte de una forma que haga renacer la vida, que haga que la gente comprenda la esperanza de vivir para el futuro. Trabajamos para las nuevas generaciones. Vamos a ver si nos dejan vivir como periodistas para cumplir esa tarea.